Vivimos en una era donde el ruido es constante y omnipresente. No solo el ruido físico de autos, bocinas, música o multitudes, sino el ruido invisible que entra por nuestros oídos y se instala en nuestra mente. Opiniones no solicitadas, críticas disfrazadas de consejos, tendencias impuestas como verdades absolutas, noticias que apelan al miedo y comentarios de quienes hablan mucho, pero piensan poco. La sociedad se ha acostumbrado a gritar. Gritan en la televisión, gritan en las redes sociales, gritan en casa, gritan en la calle. Todos tienen algo que decir, todos quieren tener la razón, todos quieren ser escuchados, pero muy pocos quieren escuchar, y aún menos se detienen a pensar. Y en medio de todo ese caos, tú estás ahí, tratando de avanzar, de construir, de encontrar tu camino, mientras ese ruido te bombardea sin descanso. ¿A quién estás escuchando realmente? ¿Te has detenido a pensar cuántas decisiones en tu vida las tomaste por presión externa y no por convicción interna? Desde pequeños nos educan para complacer, para adaptarnos, para encajar. Nos dicen cómo debemos vestir, qué debemos estudiar, cómo comportarnos, qué es lo correcto y qué no, incluso antes de que aprendamos a conocernos. Y así, el ruido se convierte en una programación silenciosa que moldea nuestras elecciones. Nos enseñan a seguir al que más grita, al que tiene más seguidores, al que impone su punto de vista con fuerza, como si el volumen fuera sinónimo de sabiduría. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces has silenciado tus verdaderos deseos por miedo a lo que otros dirán? ¿Cuántas ideas brillantes enterraste solo porque no encajaban con lo que era normal? ¿Cuántas veces seguiste el ruido colectivo y traicionaste tu propia intuición? Eso, precisamente, es lo más peligroso del ruido. Te distrae de ti mismo. El ruido del mundo es adictivo. Te mantiene ocupado, estimulado, entretenido, pero desconectado. Es una anestesia mental que te impide reflexionar. Y cuando no reflexionas, simplemente reaccionas. Vives en piloto automático, respondiendo a lo que otros esperan de ti, sin preguntarte si eso es lo que tú esperas de ti mismo. No se trata de cerrar los oídos al mundo, sino de aprender a discernir, porque no todas las voces merecen tu atención, y no toda crítica merece tu energía. Escuchar a todos no te hace sabio, saber a quién escuchar sí. Y muchas veces, la voz más importante, la tuya, es la que menos caso haces. La gran mayoría de las personas no piensan con claridad, porque están llenas del pensamiento de los demás. Les dijeron que no podían, que no valían, que no era momento, que no era posible, y lo creyeron. Les gritaron tanto, durante tanto tiempo, que olvidaron su propia voz. Por eso el primer acto de rebeldía inteligente no es gritar más fuerte, sino pensar mejor. No es imponer tu verdad, sino buscarla con honestidad. Porque quien piensa con profundidad, no necesita levantar la voz. El que está seguro de sí mismo, no discute con cualquiera. El que tiene propósito, no se desvía por opiniones ajenas. En un mundo donde todos quieren hablar, pensar se convierte en un acto revolucionario. Así que antes de seguir tu camino, detente un momento. No para escuchar más, sino para filtrar, para elegir. ¿Qué voces te suman? ¿Qué voces te restan? ¿Qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles heredaste sin cuestionarlos? Esta es tu vida, y es tu mente la que marca la dirección. El ruido del mundo no va a parar, pero tú puedes decidir a qué prestas atención. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo, porque el primer paso hacia una vida poderosa no es gritar, es pensar. Pensar en silencio no es solo una habilidad, es una forma de resistencia en un mundo que exige inmediatez, ruido y reacción constante. En una época donde los estímulos abundan y el tiempo escasea, detenerse a pensar con calma parece un lujo, cuando en realidad debería ser una práctica esencial. El silencio, lejos de ser vacío, es un espacio fértil, es el terreno donde se cultivan las ideas más profundas,
donde se confrontan las verdades más incómodas y donde nace la claridad que tanto se busca fuera. Pero para que ese silencio sea poderoso, tiene que ser intencional. No se trata de quedarse callado por resignación o por miedo, sino de construir un espacio interno donde la mente pueda observar, ordenar y comprender sin interferencias. El verdadero pensamiento surge cuando hay silencio exterior e interior. Exterior, porque es imposible reflexionar si todo a tu alrededor te empuja a distraerte, a mirar hacia otro lado, a enfocarte en lo superficial. Interior, porque la mente, si no se entrena, se convierte en una tormenta de pensamientos ajenos, prejuicios heredados, emociones mal digeridas y urgencias impuestas. Pensar en silencio implica también aprender a aquietar esa tormenta. No significa eliminar los pensamientos, sino observarlos con distancia, distinguir lo útil de lo inútil, lo urgente de lo importante, lo verdadero de lo impuesto. Es un trabajo fino, casi artesanal, donde cada pensamiento es examinado con lupa antes de ser aceptado como cierto. Y ese proceso no se logra entre gritos, likes, notificaciones ni pantallas encendidas. Se logra cuando decides desconectarte para reconectarte contigo mismo. El silencio consciente es incómodo al principio, porque te deja a solas con lo que eres realmente. Ya no puedes culpar al entorno, ni esconderte detrás de la rutina. En el silencio aparecen las preguntas que evitas. ¿Qué sentido tiene lo que haces? ¿Estás donde quieres estar? ¿A quién estás sirviendo con tus decisiones? Y aunque esas preguntas puedan doler, son necesarias. Porque no puedes construir una vida coherente si no partes de la verdad. Y la verdad, la tuya, no se encuentra en las respuestas de Google, ni en los discursos de motivación en serie. Se encuentra cuando eliges escucharte sin juzgarte, cuando te sientas contigo mismo sin miedo, cuando dejas que el silencio hable, y tú, por fin, escuchas. En la historia, los grandes pensadores, los líderes sabios y los revolucionarios auténticos han tenido todos una relación estrecha con el silencio. No por timidez, sino por estrategia. No por falta de voz, sino por abundancia de visión. El pensamiento poderoso necesita incubarse, necesita silencio para madurar. Una idea lanzada sin haber sido procesada es como una semilla tirada en tierra seca. No florece. Pero una idea que ha pasado por el filtro del silencio, que ha sido confrontada, nutrida y fortalecida, tiene el poder de transformar realidades. Por eso pensar en silencio no es perder tiempo, es invertirlo de forma inteligente. En tu vida cotidiana, pensar en silencio puede comenzar con decisiones pequeñas pero profundas. Desconectar el teléfono 1 hora al día, levantarte media hora antes para escribir tus pensamientos, caminar sin música por unos minutos, permitirte estar contigo sin distracciones. Esas pausas no son un lujo, son una necesidad. Porque solo en esas pausas se reordena el caos mental, se recupera la energía, se clarifica el propósito. Si vives siempre reaccionando, nunca decidirás con claridad. Si llenas cada instante de ruido, nunca sabrás lo que realmente piensas. Y si no sabes lo que piensas, terminarás viviendo la vida de otros, no la tuya. La mente que aprende a pensar en silencio se vuelve más aguda, más creativa, más estratégica. No necesita gritar para hacerse valer. No se apresura en responder, porque sabe que una buena respuesta requiere espacio para emerger. No entra en discusiones innecesarias, porque entiende que quien más ruido hace, suele ser quien menos poder interno tiene. El silencio, bien usado, es una armadura invisible. Es una fuente de claridad, de fuerza y de visión. No es huida, es preparación. Porque quien se da el tiempo de pensar en silencio, regresa con ideas más fuertes, con decisiones más firmes y con una identidad más sólida. Entonces, haz del silencio tu aliado. No lo temas, no lo llenes con distracciones. Úsalo como el terreno fértil donde se cultivan las decisiones que marcarán la diferencia. Porque mientras el mundo sigue gritando, tú puedes elegir detenerte, respirar, pensar
y avanzar con una lucidez que pocos conocen. Pensar en silencio no te aleja del mundo, te posiciona por encima del ruido. Y en esa altura, en esa calma, es donde nacen las verdaderas revoluciones personales. Las emociones son parte fundamental de la experiencia humana. Nos atraviesan, nos guían, nos alertan, nos impulsan, pero también, cuando no sabemos manejarlas, pueden convertirse en nuestras peores enemigas. Vivimos en un tiempo donde la exaltación emocional es moneda corriente, donde reaccionar rápido se confunde con ser auténtico, y donde cualquier impulso es validado si se siente intenso. Sin embargo, lo que muchas personas no comprenden es que dejarse llevar por las emociones sin filtro, sin análisis y sin conciencia, es la forma más segura de convertirse en esclavo de uno mismo. Porque quien no domina sus emociones, no domina sus decisiones. Y quien no domina sus decisiones, no controla su destino. Sentir es natural, reaccionar sin pensar es peligroso. La ira, la frustración, la envidia, la ansiedad, la tristeza, todas ellas tienen un propósito, una raíz, un mensaje. El problema no es sentirlas, el verdadero problema es dejar que se conviertan en el motor principal de tus acciones. Una emoción no comprendida es como una bestia desbocada. Puede destruir relaciones, truncar oportunidades, manchar reputaciones y hacerte perder años de trabajo en un instante. Y lo más alarmante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes del poder que le damos a esa emoción. Actuamos desde la herida, desde el miedo, desde el orgullo, y luego nos preguntamos por qué la vida no fluye, por qué todo parece estancado, por qué repetimos los mismos errores una y otra vez. La inteligencia emocional no es un concepto de moda, es una herramienta de supervivencia en el mundo actual. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de saber leerlo, nombrarlo, canalizarlo. Dominar tus emociones no significa hacerte el fuerte y fingir que nada te afecta. Significa que aunque te afecte, no permites que eso te controle. Es tener la capacidad de respirar profundo, cuando todo dentro de ti quiere explotar, de responder con sabiduría cuando alguien te provoca, de seguir enfocado en tu visión cuando la vida te golpea. Ese autocontrol, lejos de ser una señal de debilidad, es una de las formas más elevadas de poder personal. Porque mientras muchos actúan movidos por el enojo, tú decides desde la estrategia. Mientras otros se dejan consumir por la ansiedad, tú eliges permanecer en tu centro. Y mientras el entorno grita que respondas con la misma energía, tú eliges responder con inteligencia, porque sabes que tu energía no se malgasta, se invierte. Una persona emocionalmente inmadura puede tener talento, conocimientos y oportunidades, pero si no sabe regular lo que siente, terminará saboteando todo lo que construyó. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que luego te arrepentiste, solo porque estabas enojado? ¿Cuántas puertas cerraste con tus propias manos porque actuaste desde la impulsividad? ¿Cuántas relaciones valiosas dañaste por no saber comunicar lo que sentías sin herir? El mundo está lleno de personas que por no aprender a gestionar su mundo interno, terminan viviendo consecuencias que pudieron evitar. Y no se trata solo de evitar daños, sino de usar tus emociones como aliadas. Porque la emoción, cuando está bien dirigida, puede ser combustible para crecer, para crear, para avanzar. La clave está en entrenar la conciencia emocional. Esto implica observarte sin juicio, identificar qué estás sintiendo, preguntarte por qué y decidir qué hacer con eso. Si te enojas, no lo reprimas, pero tampoco reacciones al instante. Si sientes miedo, no lo niegues, pero tampoco dejes que te paralice. Si estás triste, no lo ocultes con falsas sonrisas, pero tampoco te encierres en el dolor. Aprende a conversar contigo mismo como lo harías con alguien a quien amas y quieres ayudar. Haz de tu mente un refugio y no un campo de batalla. Desarrolla la capacidad de ponerle nombre a tus emociones y de establecer un puente entre lo que sientes y lo que decides. Porque solo cuando entiendes tus emociones, puedes transformarlas en fuerza. Además,
No olvides que las emociones también son contagiosas. Una persona que no ha trabajado en su gestión emocional puede ser tóxica para quienes la rodean. Por eso, si aspiras a liderar, a influir, a dejar huella, debes convertirte en alguien emocionalmente confiable. No puedes liderar si no sabes gobernarte. No puedes inspirar si no sabes calmarte. No puedes construir algo grande si vives reaccionando ante lo pequeño. Los verdaderos líderes no son los que gritan más fuerte, sino los que piensan más claro en medio del caos, los que transmiten calma donde hay tormenta, los que no se quiebran por dentro cuando todo a su alrededor se tambalea. Dominar tus emociones es una disciplina diaria. Requiere conciencia, práctica y mucha honestidad contigo mismo, pero el resultado es invariable: paz interna, claridad mental, relaciones sanas, decisiones firmes, avance sostenido, porque cuando tus emociones ya no te dominan, tú te vuelves dueño de ti mismo. Y cuando te conviertes en tu propio maestro interior, ningún caos exterior tiene el poder de desestabilizarte. Entonces, en un mundo donde todos reaccionan, tú eliges responder. Donde todos se alteran, tú eliges centrarte. Donde todos gritan, tú eliges pensar. Porque has comprendido una verdad esencial: si no controlas lo que sientes, alguien más controlará lo que haces. Y eso no estás dispuesto a permitirlo. Durante siglos se ha confundido la calma con pasividad y el pensamiento con debilidad. En una cultura que celebra lo inmediato, lo explosivo, lo visible y lo ruidoso, aquel que se toma el tiempo para analizar, para observar en silencio, para planificar con cautela, muchas veces es mal interpretado como inseguro, frío o distante. Sin embargo, esta percepción no podría estar más alejada de la verdad. Pensar de verdad es una de las formas más puras y elevadas del poder humano. Es en la reflexión profunda donde nace la estrategia, y es la estrategia la que transforma al simple instinto en una fuerza consciente, direccionada y efectiva. Porque cualquiera puede actuar, pero no cualquiera sabe cuándo, cómo y por qué hacerlo. Y esa es la diferencia entre vivir al azar y vivir con visión. La mente estratégica no improvisa, observa, escucha con atención, incluso cuando nadie se da cuenta. Analiza patrones, identifica oportunidades en medio del caos, estudia el terreno antes de moverse, no se deja arrastrar por la presión social ni por la histeria colectiva. Al contrario, se fortalece en la pausa, porque sabe que cada movimiento cuenta, que cada palabra tiene peso, que cada elección puede abrir o cerrar caminos. Pensar no te hace lento, te hace certero, no te hace débil, te hace invulnerable ante la manipulación. Quien piensa tiene el poder de dirigir su vida, en lugar de ser dirigido por impulsos o por los gritos de una sociedad que muchas veces aplaude lo insensato y critica lo sabio. Y ese poder, silencioso y constante, es el que construye imperios, transforma familias, eleva comunidades y cambia destinos. Pero no basta con pensar por pensar. Se requiere disciplina mental, porque una mente desorganizada, por más inteligente que sea, se pierde en su propio laberinto. La mente estratégica se entrena todos los días. Aprende a separar los hechos de las interpretaciones, a ver más allá de la emoción del momento, a proyectar consecuencias antes de ejecutar decisiones. Es una mente que no actúa por aprobación ni por miedo, sino por propósito. Sabe que no se trata de ganar cada discusión, sino de avanzar en la dirección correcta. No busca el reconocimiento inmediato, sino los resultados consistentes. Y eso requiere una fuerza que no se ve, pero que se siente, la fuerza del autocontrol, de la paciencia, de la visión a largo plazo. Mira a tu alrededor. Las personas que han dejado huella no fueron las más ruidosas, sino las más conscientes. No fueron las que reaccionaron primero, sino las que supieron esperar el momento justo para actuar. No fueron los más impulsivos, sino los más lúcidos. La estrategia no es frialdad, es inteligencia emocional combinada con visión. Es entender que a veces, perder una batalla sirve para ganar la guerra. Es saber ceder cuando conviene,
callar cuando el silencio educa más que 1000 palabras, y hablar con precisión cuando la palabra se convierte en herramienta de transformación. En una mente estratégica, cada acción tiene una intención, y cada intención está alineada con un propósito claro. Esa coherencia interior es lo que le da a la persona una presencia sólida, firme, inquebrantable, incluso en medio de la adversidad. Y aquí es donde muchas personas fracasan, porque subestiman el valor del pensamiento estratégico. Viven reaccionando, apagando incendios, improvisando soluciones, corriendo de un lado a otro sin dirección clara. Confunden movimiento con progreso, actividad con efectividad. Pero el que piensa estratégicamente no se desgasta, se enfoca, no se dispersa, se concentra. No corre tras todo lo que brilla, sino que elige lo que realmente vale la pena, porque sabe que su tiempo, su energía y su atención son recursos finitos, y que malgastarlos es una forma lenta de autodestrucción. Pensar estratégicamente es también una forma de cuidarte, de evitar conflictos innecesarios, de anticipar riesgos, de proteger tus límites, de maximizar tus talentos y de tomar decisiones que te acerquen a quien realmente quieres ser. Además, la mente estratégica es visionaria. No solo resuelve problemas, crea posibilidades. No solo analiza el presente, diseña futuros. Tiene la capacidad de ver lo que aún no existe, de imaginar escenarios alternativos, de construir planes sostenibles que no dependan del azar ni de la suerte. Y en esa visión está su poder más grande, la capacidad de inspirar, de guiar, de liderar desde la convicción, no desde la imposición, porque quien piensa con estrategia no necesita imponerse a la fuerza. Su presencia habla por sí misma, su claridad contagia, su ejemplo educa. Así que si en algún momento has sentido que pensar te hace ver débil, es porque has estado rodeado de mentes reactivas, no de mentes sabias. Cambia de entorno, cambia de referentes y empieza a construir una relación diferente con tu pensamiento. Haz del análisis una herramienta cotidiana. Pregúntate con frecuencia: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? ¿Esta decisión nace del miedo o de la visión? ¿Este impulso merece ser ejecutado o solo necesita ser comprendido? No temas ser el que se detiene mientras todos corren. No temas ser el que analiza mientras todos gritan. Porque pensar no solo es poder, es libertad. Y en un mundo donde la mayoría vive atrapada en la reacción, pensar con estrategia es la forma más contundente de rebelión inteligente. Pensar sin actuar es como trazar un mapa y jamás emprender el viaje. Por más brillante que sea tu mente, por más claras que tengas tus ideas, si no las llevas a la acción, si no las encarnas en la vida real, terminarás convirtiéndote en un espectador silencioso de tus propias capacidades. Pensar es el primer paso, sí, pero la transformación verdadera ocurre cuando esas ideas se traducen en movimientos concretos, en decisiones valientes, en cambios sostenidos. Sin acción, incluso el pensamiento más lúcido se oxida. Sin acción, incluso la mejor estrategia se convierte en teoría inerte. Y aquí es donde muchos se quedan atrapados, paralizados entre la idea y el acto, entre la intención y el compromiso, entre el deseo y la ejecución. Convertir el pensamiento en acción poderosa exige romper con la comodidad de la contemplación y abrazar el riesgo de la implementación. El primer gran consejo es que dejes de esperar el momento perfecto. No existe. Si siempre estás esperando a tener todo resuelto, a sentirte totalmente seguro, a que el miedo desaparezca por completo o a que todo el entorno esté a tu favor, pasarás la vida postergando lo importante. La acción poderosa no nace de la comodidad, nace de la determinación. Es tomar decisiones aún con dudas, es avanzar aún con temor, es ejecutar incluso sin garantías. Porque la certeza no siempre llega antes de actuar. Muchas veces llega después, cuando compruebas que eres capaz. El pensamiento estratégico debe ser seguido de una voluntad ejecutora, y esa voluntad no se basa en las circunstancias externas,
sino en tu compromiso interno con lo que quieres construir. No necesitas tener todo claro, pero sí necesitas tener claro que no puedes seguir esperando. El segundo consejo es que diseñes sistemas, no solo metas. La gente se obsesiona con los objetivos: bajar de peso, escribir un libro, emprender un negocio, mejorar una relación. Pero los objetivos sin sistemas son castillos en el aire. Lo que transforma la intención en resultado es el sistema que aplicas día tras día. No se trata de hacer algo extraordinario una vez, sino de hacer algo valioso con constancia. ¿Quieres convertir tu pensamiento en acción? Crea rutinas que te acerquen a lo que piensas. Haz que tus hábitos reflejen tus ideas. No basta con querer leer más, tienes que establecer un horario. No basta con querer hablar mejor en público, tienes que practicar cada semana. No basta con tener una visión clara, tienes que crear un proceso que te permita sostenerla. La acción poderosa es repetitiva, disciplinada y adaptativa. El tercer consejo es que gestiones la resistencia interna. Tu mente va a intentar detenerte. Así como puede ser tu mejor aliada, también puede ser la voz que justifica la inacción. Te dirá que no estás listo, que puedes empezar mañana, que no vale la pena, que es muy difícil. Pero esa resistencia no es una señal para frenar. Es una señal de que estás saliendo de la zona donde siempre has estado. El cerebro busca lo familiar, aunque lo familiar te haga daño. Por eso cada vez que actúes en dirección de tu crecimiento, sentirás una fricción interna. Es normal. Lo importante es no negociar con la excusa. El pensamiento estratégico debe anticipar estos sabotajes y prepararse con respuestas claras. Pregúntate, ¿qué haré cuando me entren ganas de abandonar? ¿Qué pensamiento usaré cuando quiera procrastinar? ¿Qué recordatorio me servirá para mantenerme firme? La acción poderosa se sostiene cuando le das estructura a tu motivación. El cuarto consejo es que te rodees de entornos que favorezcan el movimiento. Puedes tener la mente más brillante del mundo, pero si te rodeas de personas que viven quejándose, que minimizan tus logros, que se burlan de tus metas o que alimentan tu miedo, será mucho más difícil ejecutar. La acción es contagiosa. La energía también. Por eso busca espacios donde la gente esté en movimiento, donde se hable de proyectos, donde se celebre el avance, donde el aprendizaje sea parte de la vida cotidiana. No se trata de que todos piensen igual que tú, sino de que el ambiente impulse en lugar de frenar. Las ideas florecen mejor en tierra fértil. Y esa tierra fértil muchas veces es el tipo de conversaciones que eliges tener, el tipo de contenido que consumes y la calidad de las personas con las que compartes tu tiempo. El quinto consejo es que aprendas a medir tu avance con inteligencia. Muchas personas abandonan porque no ven resultados inmediatos, pero si esperas cambios drásticos en poco tiempo, estás ignorando la naturaleza del progreso real. La acción poderosa se construye en pequeños avances que con el tiempo generan grandes resultados. No subestimes el poder de lo que parece pequeño: leer 10 páginas al día, hacer ejercicio por 30 minutos, enviar un mensaje importante, practicar 10 minutos una habilidad. Esos actos, acumulados con consistencia, crean cambios exponenciales. Y para mantenerte motivado, debes aprender a registrar tu avance. No solo lo que lograste, sino cómo enfrentaste los obstáculos, cómo cambiaste tu mentalidad, cómo creció tu enfoque. Eso también es parte del éxito. El último y más crucial consejo es que nunca separes el pensamiento de la acción, ni la acción del propósito. Muchas personas actúan sin pensar, y otras piensan sin actuar. Ambas se pierden. Pero cuando tu mente está conectada con tus pasos, y tus pasos están alineados con un propósito profundo, entonces entras en un estado de coherencia interior que te impulsa de forma natural. No necesitas forzarte, porque sabes hacia dónde vas. No necesitas validación externa, porque ya tienes una brújula interna. Esa coherencia es lo que convierte cualquier acción en una expresión de poder auténtico. Y ese poder, cuando es ejercido con conciencia,
no solo transforma tu vida, sino que empieza a influir en los demás, sin necesidad de imponer. Entonces, no te quedes atrapado en la planificación eterna ni en la parálisis del análisis. Piensa, sí, pero actúa con fuerza. Mide tus pasos, pero no dejes de avanzar. Ten visión, pero no pierdas el ritmo, porque las ideas que no se ejecutan se pudren. Y tú no viniste a esta vida a acumular pensamientos brillantes que se quedaron guardados en una libreta, sino a manifestar lo que tu mente es capaz de imaginar. Así que comprométete con tus ideas, honra tus decisiones y convierte cada pensamiento en una acción que construya la realidad que tú mismo diseñaste. En un mundo dominado por la inmediatez emocional, donde todo debe responderse al instante, y las personas viven con el dedo en el gatillo de la reacción, destacar por evolucionar en silencio se ha vuelto una rareza. Vivimos rodeados de impulsos, redes sociales que premian la respuesta rápida, conversaciones vacías que se alimentan del conflicto, multitudes atrapadas en ciclos de queja y dramatismo, donde cualquier desacuerdo se convierte en una guerra verbal y cualquier obstáculo en una razón para renunciar. Allí, entre tantos gritos, está la trampa, la ilusión de que reaccionar fuerte es sinónimo de tener carácter. Pero no hay nada más engañoso que confundir intensidad con transformación. Porque mientras muchos viven reaccionando a lo que les pasa, pocos se dedican a evolucionar con lo que aprenden. Reaccionar es inmediato, evolucionar es profundo. Reaccionar es fácil, evolucionar requiere coraje. Reaccionar es permanecer, evolucionar es avanzar. La reacción nace del ego herido, de la mente desentrenada, de la emoción sin filtro. Es la respuesta automática de quien no ha hecho el trabajo interno. Reaccionan quienes no han aprendido a pausar, quienes viven atrapados en el juicio de los demás, quienes no han desarrollado un propósito claro que les dé dirección. Una persona que reacciona constantemente no está liderando su vida, está siendo arrastrada por ella. Es como una hoja en el viento. Va hacia donde sopla la situación. Cambia según el entorno, se quiebra con cada crítica, se altera con cada provocación, y en esa dinámica no hay crecimiento, solo repetición. Reaccionar sin conciencia es repetir los mismos patrones una y otra vez, hasta que la vida te sacuda tan fuerte que entiendas que el verdadero poder no está en devolver golpes, sino en trascenderlos. Por el contrario, evolucionar es un acto silencioso y contundente. No se trata de demostrarle nada a nadie, sino de mejorar cada día desde adentro. La evolución no necesita aplausos porque ya se nutre del avance interno. Es cuando decides no responder al ataque, porque entiendes que no es tu guerra. Es cuando eliges no discutir con mediocridades porque tu visión está por encima del conflicto. Es cuando dejas de buscar la aprobación externa porque tu validación proviene de la coherencia con tus propios valores. Evolucionar no es volverse indiferente, es volverse selectivo. No es dejar de sentir, es aprender a filtrar qué merece tu energía y qué no, porque entiendes que cada reacción robada es una inversión perdida en tu desarrollo personal. Cada vez que caes en la trampa del drama ajeno, estás aplazando tu propia transformación. Una de las señales más claras de que estás evolucionando es que dejas de responder a todo. Ya no explicas cada paso, ya no justificas cada decisión, ya no necesitas responder con la misma energía con la que te atacan. Aprendes a ver el ruido sin absorberlo, a identificar el dolor ajeno sin hacerlo tuyo, a observar sin involucrarte. No porque seas frío, sino porque entiendes que tu paz vale más que tu necesidad de tener la última palabra. La evolución es estratégica, no impulsiva. Está enfocada en el resultado, no en la reacción. Es el arte de invertir tu energía en lo que construye, no en lo que desgasta. Y eso implica soltar el orgullo, el ego inflamado, la necesidad de defenderte todo el tiempo. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, no necesitas convencer a nadie más. Tu vida comienza a hablar por ti. Además, evolucionar no es un evento, es un proceso.
Un proceso que implica revisar tus creencias, confrontar tus debilidades, sanar tus heridas, ampliar tu conciencia. No puedes evolucionar si cada crítica te detiene, si cada comentario te duele, si cada obstáculo te frustra. La evolución exige madurez emocional, humildad intelectual y compromiso personal. Es mirar hacia atrás, no para revivir errores, sino para aprender de ellos. Es mirar hacia adelante no con ansiedad, sino con planificación. Es habitar el presente no como una víctima, sino como un protagonista. Quien evoluciona no se enreda en discusiones pequeñas, porque está ocupado construyendo algo grande. No se desvía por provocaciones baratas, porque está enfocado en objetivos nobles. No desperdicia energía reaccionando al caos, porque está dedicado a crear orden. Y este es el punto más poderoso. Cuando tú eliges evolucionar mientras los demás reaccionan, te vuelves libre. Libre del condicionamiento colectivo, libre del sistema emocional heredado, libre de las cadenas invisibles que atan a quienes viven atrapados en el conflicto. Te conviertes en alguien con control interno, y eso te da ventaja en cualquier contexto. Porque en la vida no gana quien grita más fuerte, ni quien responde más rápido, ni quien demuestra más agresividad. Gana quien crece, quien se adapta, quien transforma su experiencia en sabiduría y su dolor en propósito. Gana quien no se quiebra ante la presión, porque se ha entrenado para sostenerse desde adentro. Así que déjalos. Deja que los demás reaccionen. Deja que se alteren, que critiquen, que se contradigan, que gasten su energía en conflictos estériles. Tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para convertirte en una mejor versión de ti mismo, cada día. Para usar cada dificultad como una oportunidad de crecimiento, para canalizar tu enojo en productividad, para transformar el juicio en entendimiento, para convertir el ruido en motivación. Porque tú no fuiste creado para reaccionar ante todo, fuiste creado para evolucionar a través de todo. Y cuando haces de esa evolución tu norte, tu entorno puede gritar, puede moverse, puede cambiar, pero tú te mantienes firme, porque sabes que cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a una vida más plena, más sabia y más poderosa. La historia no la escriben los que gritan más fuerte, sino los que piensan de forma distinta. A lo largo del tiempo, los grandes avances de la humanidad no surgieron de quienes siguieron al rebaño, sino de aquellos que se atrevieron a cuestionar lo establecido, a dudar del siempre ha sido así, a desafiar la normalidad con ideas que al principio parecían incómodas, disruptivas, incluso peligrosas. Pensar diferente no es una pose intelectual ni una moda pasajera, es un acto de coraje. Requiere convicción, paciencia, firmeza, pero sobre todo, una claridad interior que te permita sostener tu visión incluso cuando nadie más la comprende. Porque el precio de pensar diferente, en un mundo que premia la conformidad, es alto. Pero también lo es su recompensa. Dejar huella, abrir caminos, inspirar cambios reales y construir un legado que trascienda tu propia existencia. Quienes piensan diferente suelen comenzar desde la soledad. No encajan. No siguen los ritmos colectivos. No repiten las frases comunes ni celebran lo que la mayoría celebra. Son los que, desde jóvenes, son vistos como raros, como complicados, como demasiado intensos o demasiado soñadores. Pero es precisamente esa diferencia la que con el tiempo se convierte en su mayor virtud. Porque en esa mente que no se conforma, que cuestiona, que imagina escenarios alternativos, hay una semilla de transformación. Pensar diferente implica ver más allá de lo evidente, intuir conexiones donde otros solo ven fragmentos, reconocer patrones donde otros solo perciben caos. Y aunque al principio esa visión genera incomodidad, eventualmente se convierte en luz para los que vienen detrás. Nadie que haya marcado una era lo hizo siguiendo el camino trazado por otros. Desde los grandes líderes sociales hasta los inventores, artistas, pensadores y reformadores, todos comenzaron siendo voces disonantes en medio del ruido homogéneo. ¿Qué habría pasado si Galileo hubiera callado para no incomodar?
Si Mandela hubiera reaccionado con odio en lugar de pensar con visión, si Frida Kahlo hubiera ocultado su dolor en lugar de transformarlo en arte, la humanidad no avanzó por quienes se adaptaron, sino por quienes desafiaron. El progreso no nace de la aceptación ciega, sino de la mirada crítica, del pensamiento libre, del compromiso con la verdad incluso, cuando esa verdad incomoda a los poderosos. Pero pensar diferente no solo cambia el mundo externo, cambia tu mundo interno. Te obliga a conocerte, a saber por qué piensas lo que piensas, a defender tus ideas con argumentos y no con reacciones emocionales, a desarrollar una columna vertebral moral e intelectual que te sostenga cuando todo a tu alrededor intente derribarte. Porque cuando decides pensar diferente, también decides vivir diferente. Ya no te sirve cualquier trabajo, cualquier relación, cualquier conversación. Empiezas a elegir con más criterio, a rodearte de personas que estimulan tu evolución y no que alimentan tu estancamiento, a consumir contenido que nutre tu mente y no que la contamina. Te conviertes en alguien más selectivo, más profundo, más enfocado, y eso inevitablemente te lleva a vivir con más propósito. El legado de quienes piensan diferente no siempre se mide en fama o reconocimientos. A veces se mide en una idea que sembraste y que floreció en otros años después. En una conversación que tuviste y que encendió una chispa en alguien. En un ejemplo de vida que sirvió de referencia para otros. En una forma distinta de trabajar, de amar, de liderar, que desafió modelos antiguos y dio lugar a algo más justo, más humano, más auténtico. Tu legado no está en lo que acumulas, sino en lo que provocas. Y cuando tus pensamientos rompen esquemas, expanden visiones, retan mentes y despiertan conciencias, entonces estás construyendo algo que va más allá de ti. Estás dejando huellas que otros seguirán, aunque nunca sepan tu nombre. Sin embargo, hay que tener claridad. Pensar diferente no es cómodo. Te enfrentarás a la burla, al juicio, a la incomprensión. Te llamarán exagerado, radical, ingenuo. Intentarán reducirte a una etiqueta para no tener que enfrentarse con el desafío que representa tu pensamiento. Porque quien piensa diferente incomoda, y no por arrogancia, sino porque obliga a otros a mirarse en un espejo que no siempre están dispuestos a sostener. Pero si decides persistir, si decides seguir pensando, creando, cuestionando, imaginando, aún en medio del rechazo o la duda, entonces estarás ejerciendo el poder más revolucionario de todos, el de cambiar el mundo desde la raíz. Y no necesitas estar en un escenario global para lograrlo. Puedes pensar diferente desde tu hogar, desde tu comunidad, desde tu profesión, desde tu forma de educar, de amar, de vivir. Cada vez que eliges actuar con conciencia donde otros reaccionan con impulso, estás plantando una semilla. Cada vez que eliges la verdad donde reina la apariencia, estás construyendo cimientos nuevos. Cada vez que decides no repetir lo aprendido sin filtrarlo, sino transformarlo desde tu visión crítica, estás reescribiendo el guión de lo posible. Ese es el legado de quienes piensan diferente. Transformar lo ordinario en extraordinario, no por imposición, sino por coherencia. Así que si piensas diferente, no te escondas. No te adaptes. No te traiciones. Honra tu forma única de ver el mundo, porque ahí está tu poder. Ahí está tu contribución. Ahí está tu legado. No viniste a imitar, viniste a iniciar. Y aunque el camino sea más solitario, también es más verdadero. Porque mientras muchos se pierden en la multitud, tú te estás encontrando en tu autenticidad. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Lo que antes te dolía, ahora te impulsa. Lo que antes te frenaba, ahora te guía. Y lo que antes parecía una rareza, se convierte en tu mayor fortaleza. Porque el pensamiento distinto, cuando se sostiene con coraje y se vive con propósito, no solo transforma al que lo tiene, transforma al mundo entero. Has caminado por cada uno de los peldaños de esta reflexión. Has visto el ruido que te rodea,
Has comprendido el valor del silencio, has aprendido a dominar tus emociones, a pensar con estrategia, a convertir ideas en acción, a evolucionar mientras otros reaccionan, y a reconocer el legado de quienes se atreven a pensar diferente. Ahora llegamos al punto más crucial, el que lo cambia todo. El momento en que dejas de ser espectador de tu propia conciencia y decides convertirte en protagonista de tu transformación. Este punto no se trata de una idea más, ni de una inspiración temporal. Este punto se trata de ti. Aquí ya no hay más excusas. No hay justificaciones válidas, ni historias antiguas que puedan detenerte. Aquí es donde te reconoces por fin, como el portador de un poder que ha estado dormido, esperando que lo despiertes, tu poder silencioso. Ese poder no necesita cámaras, micrófonos ni escenarios. No requiere títulos, diplomas ni validación externa. Es un poder que se construye con decisiones, se alimenta con coherencia y se expresa en acciones constantes. Es el poder de quien ya no quiere aparentar, sino ser. De quien no necesita convencer, sino demostrar. De quien ha entendido que la verdadera fuerza no está en imponerse a otros, sino en sostenerse a uno mismo. Y ese poder, el más auténtico de todos, no se grita, se vive. Es ese momento en que eliges no volver a postergar lo importante. En que decides dejar atrás la versión de ti que sobrevivía y comenzar a dar forma a la versión que merece brillar. Ese instante en el que sin hacer ruido, comienzas a moverte en otra frecuencia. Más profunda, más serena, más poderosa. Despertar ese poder exige valentía. No la valentía superficial de enfrentar al mundo, sino la más difícil, la de enfrentarte a ti. La de mirar tus sombras con honestidad, de reconocer tus miedos sin juicio, de aceptar que no todo lo que has hecho te representa, pero que todo lo que decidas a partir de hoy es entender que cambiar no es traicionar lo que fuiste, sino honrar en quien puedes convertirte, que no se trata de borrar tu historia, sino de reescribir tu destino. Y para eso necesitas decisión, no una emoción pasajera, sino una determinación profunda que brota de saber que mereces algo más que sobrevivir cada día. Mereces construir una vida que tenga sentido, que te refleje, que inspire, que eleve, que deje huella. Y no necesitas pedir permiso para empezar, solo necesitas empezar. Muchos buscan cambios desde afuera. Quieren que el entorno mejore, que las oportunidades lleguen, que las circunstancias cambien. Pero el cambio más poderoso siempre ocurre desde adentro, porque lo externo se transforma cuando tú cambias la forma en la que piensas, en la que respondes, en la que decides. Despertar tu poder silencioso no es hacer alarde de fuerza, es cultivar raíces, es ser firme sin ser violento, es ser compasivo sin ser débil, es tener una voz sin necesidad de gritar. Es sostener tu visión aun cuando los demás duden de ti. Y cuando actúas desde ese poder, algo cambia en la forma en que caminas, en tu mirada, en tu energía. Ya no te arrastras por validación, ya no reaccionas a cualquier provocación, ya no te distraes con lo que no te construye. Empiezas a vivir con otra intención, con otro nivel de conciencia, con otra dirección. Tu poder silencioso está en cada una de tus elecciones. Está en cómo te hablas, en cómo gestionas tus pensamientos, en cómo te levantas después de caer, en cómo respondes al conflicto, en cómo sostienes tus límites sin necesidad de violencia. Está en el silencio que eliges cuando sabes que discutir no vale la pena. Está en el paso que das, aun temblando, porque tu propósito pesa más que tu miedo. Está en la constancia con la que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está mirando. Ese es el tipo de poder que transforma realidades, que inspira sin hablar, que construye sin destruir. Un poder que no necesita la aprobación de la multitud, porque se alimenta de la conexión con uno mismo. Ahora te toca a ti. Ya no es tiempo de esperar señales, ni de pedir indicaciones. Las tienes todas dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo. Listo para dejar de ser la víctima de tus circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu destino.
listo para actuar, para pensar, para transformarte. No desde la prisa ni desde la presión externa, sino desde la decisión profunda de vivir una vida que te represente. Porque cada día que pospones tu despertar, alguien más toma decisiones por ti. Cada vez que callas tu intuición para complacer al entorno, pierdes poder. Cada vez que eliges la comodidad por encima de tu evolución, estás traicionando lo mejor de ti. Pero si eliges hoy comenzar, por más pequeño que sea el paso, estás construyendo una nueva historia. Y no necesitas hacerlo todo de golpe. Solo necesitas un compromiso inquebrantable contigo. Una práctica diaria. Un pensamiento más claro. Una decisión más coherente. Un acto más valiente. Porque no se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino de cambiar algo en ti cada día. Así se despierta el poder silencioso, con actos que no hacen ruido, pero que lo cambian todo, con una presencia que no busca impresionar, pero que impacta, con una energía que no se impone, pero que se siente. Porque cuando te alías con tu pensamiento, con tu esencia, con tu propósito, ya no necesitas permiso para ser poderoso. Simplemente lo eres. Así que ahora es tu turno. El mundo seguirá gritando, empujando, exigiendo, pero tú ya sabes qué hacer. Tú ya elegiste otra forma de vivir. No más reacción vacía, no más pensamiento sin acción, no más excusas disfrazadas de lógica. Hoy despiertas, hoy avanzas, hoy asumes tu poder, y ese momento, silencioso pero firme, será el punto de quiebre que transforme para siempre la historia que cuentas y la vida que eliges vivir. Gracias por llegar hasta aquí, por darte el tiempo de pensar, de reflexionar y de comenzar ese cambio profundo que solo depende de ti. Este no es el final, es apenas el inicio de una nueva forma de ver, sentir y construir tu vida. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se encendió, si sentiste que este contenido te aportó valor, entonces te invito a que te suscribas al canal, porque este espacio está hecho para personas como tú, que ya no quieren gritar, sino despertar, que ya no buscan aparentar, sino evolucionar, que están listas para pensar distinto y vivir con propósito. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este viaje, donde lo que más importa no es el ruido, sino la transformación silenciosa que lo cambia todo desde adentro. Nos vemos en el próximo video.